Exterminio, la evolución, o como debería llamarse 28 años después, es un mejor título, es el título que debería llevar. Es la tercera película en la saga de 28X después, la cual fue iniciada por el director Danny Boyle y por el escritor Alex Garland, y ambos de hecho regresan en esos roles para esta tercera película. Y en esta tenemos a Jamie interpretado por Aaron Taylor Johnson, el cual lleva a su hijo Spike para que salgan de la zona de cuarentena donde todavía está este virus que hemos visto en las películas anteriores, el virus de la ira o el virus de la rabia, para que su hijo Spike ya vaya ganando un poco de experiencia en esto de matar a personas infectadas, tratar de sobrevivir, aprender cómo sobrevivir, pero por supuesto es una película de 28X después, así que por supuesto que va a suceder un montón de cosas personales en lo que están enfrentándose a todos estos infectados y muchas veces se quedan muy cerca de morir. O peor aún, volverse parte de los infectados, eso también puede ser un problema. Y lo peor de todo es que incluso tenemos infectados que son todavía más peligrosos como unos supuestos alfa. Y no estamos hablando de esos idiotas que te encuentras en Twitter o en Reddit o lo que sea que se hacen llamar alfas o betas o algo así. No, estamos hablando de estos infectados que literalmente pueden ser superhumanos. La saga que empezó con 28 días después, vaya que sí logra distinguirse de otras franquicias que tienen que ver con zombies o infectados como les llaman en esta película. Y eso es porque se enfocan mucho en sus personajes y de una manera bastante personal, no como en otras franquicias donde a veces sí cortaremos a otros personajes que están en otras partes del mundo al mismo tiempo, haciéndote ver que esta es una infección a nivel mundial o algo así. En el caso de estas películas nos quedamos más en los personajes que son los principales de la película y solo vemos este llamado apocalipsis a base de lo que estos personajes ven exclusivamente. Lo que significa que estas películas se tratan mucho tanto de los personajes y sus problemas, como por supuesto de este apocalipsis al que se están enfrentando. La primera película de 28 días después, vaya que es un gran clásico y todavía es una película muy distintiva al día de hoy. Y fue de las primeras películas que le hizo decir al mundo: hey, este actor Cillian Murphy es increíble, deberíamos verlo en más películas o algo así. Luego tuvimos una secuela llamada 28 semanas después. Esa fue una secuela decente, no tan buena como la primera definitivamente, pero todavía tiene sus detalles por aquí y por allá. Y bueno, muchísimos años después, por fin aquí tenemos la secuela de esas películas 28 años después. Santo cielo, de verdad ha sido mucho tiempo. No necesariamente 28 años, pero tampoco estamos tan lejos. Y bueno, este filme también es bastante disfrutable como una continuación de esas películas, más porque una vez más se centra más en sus propios personajes y sí nos dan un poco acerca de lo que ha pasado con el mundo desde entonces. Es parte también del encanto de estas películas, el hecho de que sí vemos un poco del contexto de lo que está pasando afuera, antes de que nos centremos exclusivamente en lo que está pasando alrededor de los personajes nada más. Y así como en las películas anteriores, el encanto aquí está en los personajes en sí. En su mayoría como protagonista tenemos al niño Spike, un niño de 12 años interpretado por el actor Alfie Williams. Y vaya que hizo un excelente trabajo. Generalmente cuando tienes a personas así de jóvenes actuando en películas como estas, bueno, puede llegar a ser más un problema que uno de los buenos detalles de la película. Pero honestamente, un muy buen trabajo de este actor bastante joven. Es un personaje que por supuesto debido a su edad va a cometer muchos errores. Eso va a ser muy molesto para ciertos miembros de la audiencia, pero siento que la historia lo justifica lo suficientemente bien porque bueno, es una persona bastante joven, solo hay demasiadas cosas que conoce del mundo, es algo limitado, sobre todo en este mundo que, bueno, incluso cuando él nació ya estaba en cuarentena, y está precisamente en la edad en la que muchos cometen errores y es como muchas personas aprenden. Entonces, si este filme es como la historia de este niño, de este tal Spike, se puede decir que es una de esas historias donde esencialmente vemos a alguien crecer de manera emocional, por supuesto, a convertirse más en algo cercano a un adulto. Y usualmente vemos esas historias en comedias o en películas de romance o algo así. Aquí lo vemos en el contexto de una película del postapocalipsis zombie. O infectados, como sea que se les llamen. Y luego también tenemos a Aaron Taylor Johnson. No lo tenemos tanto en la película como los trailers nos hacen ver o los promocionales de por sí, pero sí está en una buena cantidad de la película al menos. Él hace a Jamie, el padre de Spike, y también es un personaje que vaya que tiene sus propios problemas. Se puede decir que es bastante bueno matando infectados, pero no es bastante bueno con otras cosas acerca de su vida. Y Aaron Taylor Johnson, vaya que este actor lentamente se ha estado demostrando de que sí, definitivamente es un actor. Lejos están los días en donde hacía un rol y todos se les olvidaba que él era el actor que hacía ese rol. Ahora ha estado en varias películas bastante buenas, y no, por supuesto, no me estoy refiriendo para nada a la película de Kraven el Cazador. Nadie se puede referir a Kraven el Cazador en cualquier manera positiva. No, estoy hablando más de películas como Tren Bala, donde tenía muchísima actitud, uno de los
personajes más memorables, y también películas un tanto más recientes como Nosferatu. Vaya excelente trabajo que hizo ahí. Y luego tenemos a la actriz Jodie Comer, la cual hace a la madre de Spike y por supuesto entonces la esposa de Jamie. Vaya, este personaje va a ir por muchísimas cosas y no va a ser para nada agradable. Técnicamente ya empieza la película con ella yendo por ciertas cosas. Y esencialmente la película es acerca de este trío de personas y muchos de sus problemas personales también. Por supuesto, todo contrapuesto a esta increíblemente mala situación en la que se encuentran, donde sí viven a salvo en esta isla que está excluida de todo lo demás, pero al mismo tiempo todavía ciertos eventos los van a llevar a esos lugares donde están los infectados, lo cual todavía mucho de ello permanece sin ser explorado. Y es quizás por eso que también algunas partes de la película terminan sin necesariamente llegar a una conclusión, y también que conveniente resulta que ya están haciendo otra película de 28 años después, la cual va a salir para enero. Esperen, ¿una película más o menos de horror que va a salir en enero? Oh cielos, eso no es una buena señal. Y luego tenemos el look de la película. En cuanto a películas de este universo del 28 días después, la manera en cómo la película se presenta vaya que es parte del estilo también. La original esencialmente se filmó con esta cámara digital que sí hacía ver que la producción era bastante barata, bastante cruda, pero curiosamente eso le ayudó mucho a la sensación de crudeza de cómo se sentía el mundo en esa película también, y es uno de los detalles más encantadores, más memorables de ese clásico. Y luego la segunda película sí no se veía tan cruda, se veía un poco más profesional, pero todavía estaba filmada de cierta manera en la que decías, ok, no es enteramente profesional, no es enteramente crudo, es como que lentamente vamos evolucionando a algo más profesional. Y sí, esta tercera película en general se ve un poco más profesional que las otras, hay unas tomas que se ven absolutamente increíbles, y aquí de hecho usaron diferentes niveles de cámara y de lentes, entre ellos incluso usando la cámara de un iPhone. En algunos usaron drones, en algunos sí usaron unas cuantas cámaras profesionales, sobre todo para tomas de efectos especiales, pero sí, eso hace que la película vaya que se vea de una manera un tanto extraña, pero adecuada para estas películas. Aunque no todo el tiempo, sí hubo un par de escenas donde había algo que visualmente era muy distrayente, era bastante extraño, como por ejemplo tenemos a veces unos momentos de edición bastante extraños de la película, donde esencialmente parece que alguien al renderizar la película cometió un error y por lo tanto como que vemos estos fotogramas que no deberían estar ahí, que se la pasan flasheando en la pantalla a 1 milisegundo o algo así. Claro, todo eso fue hecho a propósito, por propósitos de estilo de la película, pero al mismo tiempo llega a ser un poco más distrayente que ninguna otra cosa. Pero eso sí, tienen estas tomas donde a veces matan a uno de los infectados y de la nada el mundo se paraliza y la cámara como que va de adelante del infectado a atrás del infectado para que veamos el efecto completo de cómo es atravesado por una flecha. Es casi como si estuviéramos jugando un videojuego de supervivencia e hicimos un kill tan increíble que el juego decidió darnos un ángulo de cámara especial simplemente para que lo podamos ver a más detalle. Es un tanto extraño, pero también a veces, no mentiré, fue increíble. Hubo un par de momentos donde los personajes claramente estaban en una pantalla verde y no se veía tan convincente. Fueron muy pocos momentos, pero sí los hubo. Y luego también hubo cierto momento en la película donde teníamos esta hermosa toma de la naturaleza en sí, algo que también es muy típico de estas películas. A pesar de que el apocalipsis está ahí y está todo horrible, al menos todavía hay partes del planeta Tierra que se ven hermosos. Pero sí, tenemos una toma que es increíblemente hermosa, pero luego de la nada está como que esta estatua que se supone debe estar ahí, pero claramente está generada por computadora y no queda para nada con el resto de la toma que está ahí. Es casi como si tuviéramos esta hermosa toma y alguien pusiera un sticker de una estatua o algo así, y sí, se ve así de extraño, como que la estatua está casi en otra dimensión que el resto de la toma. Esta película costó como $60 millones. Me pregunto si eso fue resultado del tipo de cámaras que usaron para hacer esa toma o algo así. Entonces sí, a veces el estilo y cómo se ve la película puede llegar a buenos momentos, puede llegar a malos momentos, pero en general diría que disfruté más los buenos momentos que lo que no disfruté los malos momentos. La música no será por John Murphy, el cual estuvo en las otras dos películas e hizo un excelente trabajo, pero aquí tenemos a este nuevo grupo llamado Young Fathers. Ok, este es un título un tanto extraño, pero también hacen un buen trabajo con la música de esta película, aunque sea. Y tenemos unas cuantas canciones seleccionadas por aquí y por allá, que también suenan bastante bien y quedan muy bien con el mundo de la película. Entonces, ya vamos 3 películas de 28 días después, y las 3 han tenido muy buena música. Esperemos que la siguiente logre hacer lo mismo. Otro detalle que quizás será un tanto controversial es más o menos el último tercio de la película, sobre todo porque todavía introducen a un par de personajes, y qué tanto funcionarán esos personajes basados en qué tan tarde entran en la película.
Eso sí va a depender de cada uno. Ya he escuchado unas opiniones un tanto mixtas acerca del final de la película en sí, y entiendo por qué, pero honestamente por mí, como estas películas ya son de por sí más un viaje emocional y bastante personal para los personajes, realmente no me importó que, sin decir spoilers por supuesto, la película no termina con este gigantesco clímax o algo así. Honestamente podré entender si salen varias personas que dicen que no disfrutaron el final de la película. Definitivamente tiene un aire de que decidieron dejar algunas cosas completamente abiertas a propósito, por el hecho de que ya están haciendo otra película que va a salir por ahí en enero. Pero bueno, a fin de cuentas diría que 28 años después no es necesariamente la mejor película de esta franquicia, pero todavía es bastante buena y tiene sus propios momentos especiales también. Entonces se puede decir es otro triunfo en esta franquicia. Estoy un poco nervioso por la película que sigue, que tendremos en enero. Está siendo dirigida por alguien más, sí, todavía escrita por Alex Garland, pero a veces la dirección puede tanto salvar una película como arruinarla. Así que ya veremos qué tal sale esa. Si eres fan de esta franquicia, bueno, no necesitas mi opinión para saber que tienes que ir a verla. De seguro ya fuiste a verla por ti mismo, o bueno, ya decidiste que lo vas a hacer cuando sea que lo hagas. Pero para aquellos que no estén tan seguros, siento que puedes ver esta película tanto si es para empezar a ver las películas de 28 días después, o si de por sí quieres empezar con esta. Al principio de la película sí te dan como que un buen resumen de lo que pasó en las otras dos películas, más específicamente en la primera, mencionan muy poco de la segunda, pero sí. Solo esperemos que la maldición de Nero no le pegue a la cuarta película. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.